Hola, mi nombre es Eduardo Trillo, soy R1 de Neuro en La Paz, en Madrid, y vamos a hablar dentro de este gran bloque de clases que son los algoritmos diagnósticos de las cefaleas. Fijaos, os presento ahí el algoritmo diagnóstico, os lo he simplificado bastante porque hacer un algoritmo diagnóstico de todas las cefaleas con todas las variables que existen, vamos, no acabaríamos hoy, pero yo os lo quería simplificar para, primero, que las patologías en las que se vaya finalizando cada parte del algoritmo, pues sean las más frecuentes a nivel del MIR, las más importantes, las que mejor os tenéis que saber, y además que las preguntas que nos vayamos haciendo os ayuden mucho para encontrar, o por lo menos para orientar el diagnóstico. Bien, primero de todo, aunque parezca una tontería, pero muchas veces no nos olvidamos de esto, es preguntar si hay algún antecedente relevante. En este caso, sobre todo en las cefaleas, importa la toma de fármacos o el que haya un traumatismo previo. Bien, una vez que ya nos hemos preguntado esto, podemos ya empezar a desarrollar un poquito más el algoritmo y es preguntarnos si la cefalea es de comienzo agudo o es más crónico. No quiero que os acordéis, y desde luego en muchas patologías cada una tiene su criterio de cuánto es la duración de algo agudo o crónico. En las cefaleas, pues más o menos un poco de sentido común, 1 o 2 semanas, pues sería algo agudo, más subagudo hace las 2 semanas y algo crónico ya pues a partir del mes. Pero lo que os digo, un poquito de sentido común. Preguntarnos cosas como si tiene o no rigidez nucal. Sabéis que la rigidez nucal es la traducción de una irritación a nivel meningio. Por eso tenemos esa rigidez, ese dolor a nivel de las meninges, si hay o no fiebre, porque eso también nos va a ayudar a diferenciar pues algo más infeccioso de algo más irritativo, etcétera, etcétera. Si la exploración neurológica es o no es normal, si hay focalidad neurológica, que eso ya nos orienta a que la prueba de imagen que le podamos hacer a ese paciente sea normal o que tenga algo. Y además si hay o no papiledema. El fondo de ojo, una cefalea, es muy importante realizarlo siempre, porque si hay papiledema nos puede orientar a que hay una lesión subyacente o a que haya otro tipo de patología como una hipertensión intracraneal benigna. Bien, comenzamos entonces una cefalea aguda que presente rigidez nucal y que presente fiebre. Aquí tenemos dos opciones. Una es que tenga un absceso cerebral porque tenga focalidad neurológica y otra es que presente una meningitis porque no tenga focalidad neurológica. Fijaos, un absceso cerebral, en este caso hacemos que tenga focalidad neurológica. ¿Por qué? Porque hay una lesión en una región del cerebro y en función de donde esté esa lesión irritando con su edema, con su inflamación, etcétera, etcétera, pues nos provocará una clínica u otra. Si está a nivel pues, de la corteza primaria motora, pues nos dará clínica de déficit motor, etcétera. El paciente va a tener fiebre porque es una infección, va a tener signos de hipertensión intracraneal porque es una masa ocupante espacio, sabe que el cerebro no se puede expandir mucho y además el paciente va a tener antecedentes de sinusitis u otitis media. Sabéis que los abscesos cerebrales, la causa más frecuente es por diseminación contigua, sí, a través pues bueno, por una infección en los senos o por una infección a nivel del oído medio. Es más raro que por extensión hematógena, que también puede pasar, pase esto. Sabed, importantísimo, que primero para el diagnóstico, si hay una sospecha, es hacer un TAC o una resonancia, una prueba de imagen, porque esto, si tenemos un absceso, contraindica la punción lumbar para no provocar una hernia amigdalar y comprimir el troncoencéfalo y liarla un poco, vamos, tener un buen problema. En el caso de que no tengamos focalidad, pues pensaremos, con la rigidez nucal y la fiebre, en una meningitis. Y sabéis que cae todos los años, tenemos que tener, y lo vamos a repasar de forma breve, claro el diagnóstico diferencial de las meningitis. Fijaos que un líquido normal, que es lo que tenemos que saber, y a partir de ahí ya vamos a desarrollar otro tipo de cosas, tiene un azúcar normal. ¿Cómo es la glucosa de un líquido cefalorraquídeo normal? Pues el 50-60% de la glucosa total en sangre. Es importantísimo que en un caso clínico de una meningitis nos den la glucosa, la glucemia total en sangre, porque si no, no podemos saber cómo está la glucosa, si la glucosa que tenemos en el líquido es normal o no. Fijaos que células puede haber. No va a haber polimorfonucleares, eso es algo que tenéis que tener muy claro, y puede haber hasta 3 linfocitos, pero no polimorfonucleares. Cuando tenemos una meningitis bacteriana, el líquido va a ser turbio y aquí lo que nos tenemos que fijar es en dos cosas. Que la glucemia va a estar muy bajita porque las bacterias se comen el azúcar y que va a haber polimorfonucleares, neutrófilos y además muy altos. Y eso ya nos la va a diferenciar de los otros dos tipos de meningitis. La vírica, que por otro lado el azúcar va a estar normal porque los virus no consumen esa glucosa y además va a haber aparición de linfocitos, y la meningitis tuberculosa, que sí va a haber linfocitos, quizás en una cantidad mayor que las víricas, pero además va a tener un consumo de glucosa no tan exagerado como las bacterianas, pero va a haber un consumo porque al fin y al cabo el Mycobacterium pues está ahí comiéndose. Bien,
Cuando nos vamos al lado contrario, que el paciente esté afebril pero tenga rigidez nucal, quiere decir que hay irritación a nivel de las meninges. ¿Por qué? Porque hay sangre a nivel del espacio subaracnoideo que está irritando las meninges por una hemorragia subaracnoidea. Sabéis que lo típico es que tenemos que hacer un TAC basal, nada más lo sospechemos, es una cefalea brusca, de máxima intensidad, una cefalea en trueno, la peor de tu vida, en segundos, y puede incluso, si es muy grave, si hay mucha sangre, mucha pérdida de sangre, seguirse de estupor o coma. Es típico la rigidez, como hemos dicho. Si el TAC no es diagnóstico, que suele ser diagnóstico en el 90% de los casos, hay que pinchar a ese paciente, hacer una PL que nos va a mostrar xantocromía, que no es más que la hemoglobina que está degradada por la sangre que ha pasado, vamos, que se ha extravasado al espacio subaracnoideo. Sabéis que la causa, si no hay un traumatismo previo, más frecuente de los aneurismas, de la hemorragia subaracnoidea, son los aneurismas. En las zonas de mayor turbulencia, la comunicante anterior, carótida interna, cerebral medio, bueno, esto nunca nos lo han preguntado como tal, la localización, pensad que son en las zonas de mayor turbulencia, donde más se puede dilatar el vaso, y para diagnosticarlos tenemos que ver los vasos por dentro, con un angiotac o con el gol estándar, que esto ya lo haremos cuando tengamos dudas, que es la angiografía. Metes mucho más contraste, es más invasiva, etcétera, etcétera, que un angiotac. Acordaos que en el TAC basal, que es lo primero que debemos realizar, se va a ver la sangre aquí, como vemos, hiperintensa en los espacios subaracnoideos. Bien, el paciente no presenta rigidez de nuca, pero tiene fiebre. ¿Esto qué nos orienta? Pues algo infeccioso o una enfermedad inflamatoria sistémica, como puede ser una arteritis de células gigantes. Fijaos que una sinusitis aguda también nos puede dar un cuadro pues de cefalea, con fiebre, etcétera, etcétera, pero sobre todo aquí vamos a repasar las encefalitis, que fijaos, pueden ser meningoencefalitis muchas veces y ahí sí tendremos rigidez nucal, pero en el caso de las encefalitis propiamente, puramente llamadas, y sobre todo en las herpéticas, que son las más importantes por virus herpes tipo 1, no va a haber rigidez nucal. Lo que sí habrá es afectación encefálica, disminución del nivel de conciencia, confusión mental. Puede incluso haber focalidad neurológica como afasia, porque sabéis que el herpes tipo 1 se sitúa en la afectación a nivel temporal. Entonces puede haber afasia, incluso alteración de la memoria, es también característico por afectación de ese sistema límbico. El diagnóstico, bueno, pues con varias pruebas, sabéis que lo tenemos que tratar cuando haya sospechas desde el primer momento con aciclovir, pues le puedes hacer un líquido cefalorraquídeo y aunque no haya inflamación como tal de las meninges, algo hay, entonces siempre va a haber algo de linfocito. Los hematíes son característicos de las herpéticas. El electroencefalograma nos puede orientar mucho, la resonancia, porque hay una hiperseñal ahí a nivel de los campos temporales, pero sin duda el diagnóstico, el diagnóstico FETEN se va a hacer por una PCR de virus en líquido cefalorraquídeo, no solo para el herpes simple, sino para también otro tipo de virus. La arteritis de la temporal, que la encuadrábamos en el mismo lado, pues acordaos, son cefaleas generalmente en mujeres, pero vamos, también en hombres, lo típico es en mujeres de más de 65 años. Una cefalea que no haya tenido previamente o una cefalea de nueva aparición, una persona que nunca haya tenido cefalea, con afectación visual en muchos casos por una neuritis óptica isquémica, que esto ya nos tiene que hacer de forma, cuanto antes, tratarlo con corticoides para prevenir la pérdida de visión. Pueden tener fiebre porque al fin y al cabo es una enfermedad inflamatoria. Sabéis que es una enfermedad, una vasculitis de grandes vasos. No solo afecta a la arteria temporal, que también puede afectar a la aorta o a otros grandes vasos. Sabéis que en el caso de la arteria temporal, la afectación es parcheada, sí, es una vasculitis parcheada. ¿Y cómo vamos a localizar dónde está, digamos, la inflamación? La roña, por así decirlo, pues mediante una ecografía de arterias temporales. Fijaos, aquí vemos lo rojito, sería el flujo normal que tendría que estar ocupando toda la arteria, pero lo que vemos alrededor hipoecogénico sería la inflamación. Entonces aquí podremos pinchar, podemos sacar la biopsia y diagnosticar esto. Pero antes de todo esto, sabéis que si tenemos la sospecha hay que tratarlo. También la USG va a estar elevada, va a haber una anemia normocítica y normocrómica, típico de enfermedades inflamatorias. Y también me tiro un poco el triple, igual que Alberto, pues el año pasado cayó el tocilizumab, pues yo os quiero decir otra cosilla de la arteritis de la temporal, que como sabéis, y lo repito, es una enfermedad de grandes vasos, no solo de la aorta, sino también de la basilar. Puede aumentar, y de hecho es típico que aumente el riesgo de ictus en el territorio vértebro-basilar, en el territorio posterior. Si os acordáis, perfecto, y si nos cae, pues una más. Fijaos que si el paciente está afebril, pues aquí ya nos podemos orientar más en cefaleas primarias, como la migraña, las tensiones autonómicas, las tensionales, que no van a tener alteraciones en la exploración neurológica, van a tener un fondo de ojo normal, van a tener una imagen normal. Pero claro, son cefaleas que tanto pueden ser agudas porque en algún momento tienen que comenzar, como pueden ser crónicas.
simplemente porque creo que puede caer también, porque está muy de moda ahora la migraña, está muy de moda los anti-CGRPs, el galcanezumab, no sé si os suena estos fármacos contra el péptido relacionado con la calcitonina, son fármacos de los que os hablará Juan, que están yendo muy bien en paciente con migraña. Os dejo ahí los criterios de diagnóstico, que no es más, no para que os los aprendáis, sino porque os sirve para repasar en qué consiste tanto la migraña sin aura como la con aura. Los leemos rápidamente, sabéis que la duración es entre 4 y 72 horas, que lo típico de la migraña es que la localización sea unilateral, con una calidad pulsátil. Ojo, que fijaos que en un porcentaje muy alto no siempre es así que por si acaso nos lo ponen, no creo, pero que no os confunda, pero son pacientes con mucho dolor de cabeza que no se pueden mover, tienen que estar quietos, a diferencia de las trigeminas autonómicas, de la cefalea en racimos, que los pacientes están todo el rato hiperactivos, moviéndose. Estos tienen que estar muy quietos y pueden asociar náuseas o vómitos, fotoisonofobia, y también es característico la osmofobia, que es la fobia a los olores, y la exploración neurológica. Todo es normal. Cuando tenemos una migraña con aura, en este caso, tenemos que ver que el aura no sea congruente, que tengamos síntomas, sobre todo en el porcentaje prácticamente el 100%, comienzan con síntomas visuales, auras visuales. Sabéis que la migraña, el aura es una propagación cortical propagada hacia adelante. Comienza en la zona occipital, por eso tenemos primero los síntomas visuales, se propaga hacia adelante sensitivos en la zona parietal y ya del lenguaje hacia adelante. Completamente reversibles, porque si no fuesen reversibles y además tuviesen alteración de la neuroimagen, ya hablaríamos de algo vascular, de un ictus, etcétera, etcétera. Y fijaos que aquí no ponemos los motores, los troncoencefálicos ni los retinianos, no porque no puedan ser auras migrañosas, sino porque no estarían recogidas en la migraña con aura típica, por así decirlo. Sería otro tipo de migraña con aura que no tenemos que conocer porque es mucho más complejo. Acordaos de que la duración de la aura suele ser entre 50 y 60 minutos, que se suele continuar de manera sucesiva con la cefalea, lo primero que va es el aura y pues la cefalea, etcétera, etcétera, y otras características que ahí tenéis recogidas. Una cefalea más crónica, tenemos que preguntarnos cómo es, primero, la exploración neurológica. Ya hemos dicho que si es anodina, pues pensaremos en algo primario, pero si tiene cierta focalidad o tenemos un fondo de ojo con papiledema, pues tendremos que pensar en primer lugar que no tenga una lesión ocupante de espacio, que sabéis que el papiledema es un poco el reflejo, un papiledema bilateral de una hipertensión intracraneal. Entonces puede haber una lesión que esté ocupando espacio, que esté provocando ese papiledema. Y a veces, cuando la exploración neurológica es prácticamente normal, pero tenemos ese papiledema, y sobre todo en este caso, pues tendremos que pensar en hipertensión intracraneal idiopática. Y digo en este caso, en el caso de tener generalmente son mujeres obesas menores de 40 años, ojo la edad, con papiledema bilateral, que la exploración neurológica sea normal, aunque en las guías hay recogida una excepción, que es la parálisis del sexto par, que puede o no aparecer. Fijaos que aquí el paciente, ya os digo que la regla de que hay hipertensión intracraneal sea hacer primero una prueba de imagen, descartar pues que no haya una lesión porque estaría contraindicada la función lumbar, pero en estos pacientes en que ya se ha descartado todo, se sabe que el diagnóstico, aparte es muy típico, la clínica es muy típica, el diagnóstico y el tratamiento en muchos casos le ayuda el hecho de extraer líquido cefalorraquídeo, y además van a tener una presión muy elevada. Esto es todo, os dejo ahí mi correo para cualquier duda que tengáis, mucho ánimo y muchas gracias.